Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias y bienvenidos a nuestro programa. Gracias por sintonizarnos una vez más. Es un gozo y un privilegio para mí compartir la palabra de Dios con usted y espero que esta sea de bendición para su corazón en este día. Por favor, tome su Biblia. Vamos a continuar con esta serie de estudios en la Epístola de Pablo a los Romanos. Hoy vamos a ingresar al capítulo 4. Pero antes de comenzar el estudio, y como es costumbre, vamos a orar a Dios. Amado Padre, te agradecemos por el privilegio de abrir una vez más tu palabra. No sabemos cuántas oportunidades más vamos a tener de hacer esto. La vida es corta y ninguno de nosotros sabe cuándo la muerte puede llegar o puede venir el Señor a buscarnos. Así que te pedimos que podamos disfrutar al máximo este día y que podamos darte la honra y la gloria. Te pedimos en especial por nuestra audiencia, en particular por aquellos que tienen necesidades. Pensamos en los ancianos, algunos necesitan más afecto, otros están enfermos. Te pedimos por ellos, Padre, que puedan encontrar consuelo y misericordia en ti. Obra en nuestros corazones por medio de tu palabra. Obra en nuestros hogares. Te pedimos que edifiques en la fe a las señoras, a las amas de casa, a los jóvenes, a los hijos, a nuestros nietos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hemos llegado al capítulo 4 de Romanos. No se trata de un tema nuevo, ingresando en capítulo 4, porque la división en capítulos no altera el contenido. El tema sigue siendo el del capítulo 3, justificación por la fe. Recuerde, la introducción a la epístola está en capítulo 1, versículos 1 al 17. Luego vimos la primera sección de la carta que le adjudicamos la palabra condenación como palabra clave, desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el 3, versículo 19, condenación. Y luego vimos, o comenzamos a desarrollar, comenzando con el capítulo 3, versículo 20, y vamos a ir hasta el capítulo 5, versículo 21, con el tema de la justificación. Entonces, ingresando en capítulo 4, no ingresamos a un tema nuevo. Es un capítulo diferente, pero el tema es el mismo, la justificación. La historia entera de Dios tratando con el hombre y salvándolo tiene una unidad única. También existe una unidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, un vínculo. La manera en que Dios salva al hombre no ha cambiado ni en principio ni en procedimiento. Por eso, la justificación por la fe no es nada nuevo, es tan antigua como Adán. Hay algunos que creen que ciertas personas se salvaron por cumplir los mandamientos, pero mis amigos, antes que se diera la ley, las personas se salvaban por medio de un sistema sacrificial que Dios había instituido, que anunciaba la persona y el sacrificio del Señor Jesucristo. Tenemos entonces una armonía muy cercana, por ejemplo, entre Moisés y Pablo. Muchos creyentes en la iglesia en Roma eran judíos, pero al igual que muchos cristianos en la actualidad, creo que no habían aprendido las Escrituras, y eso es una tragedia. Hoy en día es un problema muy serio. Nada me entristece más que ver personas que hacen profesión de fe en Cristo y después no estudian la Biblia. O si no, se involucran en una iglesia donde no se enseña la palabra de Dios. El pastor predica el Evangelio semana tras semana tratando de conseguir más personas para bautizar y me parece que muchas veces todo el énfasis se queda allí y no se enseña la palabra de Dios, dándole así una oportunidad al creyente de crecer. Faltan muchos maestros en los púlpitos de las iglesias y mi palabra a los pastores hoy es esta: uno no puede convertir a los convertidos. Predique el Evangelio, sí. Dele la posibilidad de salvación a los que no escucharon, pero por favor enseñe la palabra de Dios, edifique a su pueblo en la fe bíblica. Entonces, les decía, había creyentes en Roma, con trasfondo judío,
pero que no habían aprendido la Biblia. Y también el patriotismo judío de seguro que era intenso en esos individuos. Es por eso que Pablo les está enseñando la buena doctrina y a ellos les parecía extraño. Y lo que ellos no vieron es lo mismo que las personas no ven en la actualidad, que la justificación por gracia, por medio de la fe en Cristo, es para todas las personas en todos los tiempos, inclusive aquellos que vivieron antes de Cristo. El mensaje cristiano, entonces, no es algo nuevo que Jesús o Pablo comenzaron a enseñar y predicar, sino que es la consumación del plan de Dios en conexión con los tres miembros de la Trinidad desde antes de la creación del mundo. Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. La doctrina de la justificación por la fe, mi amigo, no es nada nuevo. No comenzó con San Agustín o con Martín Lutero, ni comenzó con el apóstol Pablo. Podemos decir que comenzó en el corazón y en la mente de Dios. Ahora déjenme por favor leerles Romanos 4, los primeros versículos allí del capítulo 4 de la epístola de Pablo a los Romanos. Dice así, comenzando en capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Déjeme decirle que entrando en capítulo 4, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a utilizar a Abraham como ilustración, y luego la persona de David. La pregunta con la cual comienza este capítulo 4 es prácticamente la misma del capítulo 3. ¿Qué pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? En el capítulo 3 comienza preguntando, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Entonces, el capítulo 4 comienza con una pregunta similar a la del capítulo 3. Pablo estaba hablando como alguien que fue judío, y por eso dice, nuestro padre, al referirse a Abraham. ¿Se da cuenta? Abraham sería la primera persona que le vendría a la mente a los judíos. Él fue el primer patriarca y el fundador de su nación. Israel veía en Abraham la figura ideal en la cual se exhibía su relación con Dios y lo llamaban padre con mucho orgullo. Nuestro padre es Abraham, fue la respuesta de los judíos a Jesús en Juan 8:39, ya que de Abraham heredaban las ventajas espirituales. Pero la concepción que ellos tenían de la posición de Abraham ante Dios los había dejado en desventaja. Estaban equivocados en concluir que Abraham fue justificado por las obras, y estaban equivocados al creer que no necesitaban arrepentirse porque eran hijos de Abraham. Esos conceptos sin fundamentos salen a la luz en la predicación de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, cuando él predica, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, ¿y Abraham fue justificado por las obras? Hemos leído allí en el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahora, nos preguntamos, ¿Dios fue glorificado en la conversión de Abraham? Sí, fíjese en el versículo 20 del capítulo 4, porque dice, tampoco dudó Abraham por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Lo lee? Ahora, nos preguntamos, ¿qué fue lo que glorificó a Dios? Abraham fortalecido en la fe. No encontramos nada en este versículo que nos hable de sus obras. Él glorificó a Dios por su fe. Ahora, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, Pablo dice en el versículo 2, entonces su gloria sería propia.
De ser así, podría jactarse de sí mismo. El fundador de la nación judía, o sea, de quien comenzó la nación judía, fue justificado delante de Dios, sí, pero ¿cómo? De ser por obras sería para su gloria, pero no fue así para con Dios. Mis amigos, jamás van a escuchar a un hombre que confía en sus obras alabar y glorificar a Dios. Las personas que se justifican a sí mismas y que no han nacido de nuevo no tienen nada por qué alabar a Dios. Piensan que se van al cielo gracias a esfuerzos o méritos propios, por medio de sus buenas obras, por sus contribuciones, y nunca se arrepintieron de sus pecados, nunca vinieron a Dios por la fe en Cristo y nunca nacieron de nuevo. Personas así no glorifican a Dios. Voy a repetirlo. Usted jamás va a escuchar a una persona que confía en sus buenas obras darle la gloria y las gracias a Dios. Tal persona va a llevarse toda la gloria para sí mismo. Va a enfocar la atención en sus propias obras. Pero por otro lado, un redimido que ha sido justificado por Dios va a alabar a Dios. ¿Se da cuenta? El justificado va a cantar alabanzas a Dios por la eternidad. Apocalipsis 5:12 dice, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El hombre necesita ser salvo de la jactancia y solo puede ser liberado de esto al acudir a Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice, como respuesta a la pregunta, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Cómo fue justificado? No fue por las obras. Él podría haber sido justificado por las obras, podría jactarse de sí mismo, pero nunca habría traído gloria a Dios. El versículo 20 dice que le dio gloria a Dios, pero por su fe. ¿Abraham entonces se salvó por sus obras? Claro que no. ¿Recibió algún beneficio espiritual por sus obras? Claro que no. Y el argumento más potente de Pablo en este punto es la Escritura. Leímos en el versículo 3, Romanos 4:3. Porque ¿qué dice la Escritura? Pablo está apelando a la palabra de Dios, y una vez más esta apelación la basa en las Escrituras. Hasta ahora, en la epístola, las Escrituras han sido citadas por lo menos 5 veces. En capítulo 1, versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. En el capítulo 2, versículo 24, Pablo acude a la palabra de Dios y dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Luego, en capítulo 3, versículo 4, Pablo dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Luego, en capítulo 3, versículo 10, dice, como está escrito. Y aquí, en capítulo 4 y versículo 3, Pablo escribió, ¿qué dice la Escritura? Entonces, esta cita es la 5ª apelación a las Escrituras. Mi amigo, la Biblia, la Escritura, es la corte de apelación final, y nos va a decir cómo fue justificado Abraham, el versículo 3 del capítulo 4, porque allí dice, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El texto que Pablo está citando cuando se le pregunta ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, está en Génesis capítulo 15, versículo 6. No fueron las obras de Abraham, sino su fe en Dios, que definitivamente hizo la diferencia. En el momento en que Abraham confió completamente en la palabra de Dios, se puso en un lugar que permitía a Dios derramar su justicia sobre él y declararlo justo. Fue el principio de la fe que permitió que Abraham fuese declarado justo. El pasaje que Pablo cita, como les decía, Génesis 15:6. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Y no vemos nada allí que hable de las obras de Abraham, Solo menciona que Abraham creyó a Dios. Su fe estaba en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, de que su simiente sería innumerable, como las estrellas del cielo. Abraham confió en la promesa de Dios que apuntaba a Cristo, y al hacerlo, pasó a ser el padre de todos los creyentes en el Hijo de Dios. En Gálatas capítulo 3, Pablo, creo yo, sustancia lo que está diciendo aquí en Romanos. Permítame leerle por un momento Gálatas 3, comenzando allí en el versículo 6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. No fue algo sencillo para este hombre, ya viejo y sin hijos, creer en Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham que iba a ser padre, fue algo muy difícil para Abraham de concebir, de creer, ya que tenía sus años. Y Sara tenía demasiada edad como para ser madre. Si Abraham no fue salvo por obras, ¿cómo se salvó? Bueno, creyendo lo que Dios le dijo. El plan de Dios de salvación es parejo a través de la historia de la humanidad, mi amigo, y siempre establece que los hombres deben salvarse por la fe, y claramente apunta en el Nuevo Testamento por la fe en Jesucristo, si es que van a ser salvos. Abraham no podía demandar que Dios los salvara, y usted y yo tampoco, mi amigo. Ahora, fíjese antes de ir al versículo 4, esto nos va a ayudar a comprender tres palabras importantes: contado, cuenta y atribuir. Por favor, tome su lapicera, fíjese en su Biblia allí, Romanos 4, versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Puede subrayar allí? Contado por justicia. Romanos 4:4, al que obra no se le cuenta. Subráyelo por favor, no se le cuenta. Ahí tenemos la palabra cuenta, Y después, en el versículo 5, dice, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Allí la palabra contada. Y una palabrita más, versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Por favor, subraye esa palabra atribuye, que está vinculada en significado a contado y cuenta. Entonces, tenemos esas tres palabras, contado, cuenta y atribuir. Déjeme decirle que estas tres palabras aparecen 11 veces en el capítulo 4. Por favor, lea en su casa Romanos 4 y subraye cada vez que vea una de estas tres palabras. Eso le va a ayudar a comprender el significado de la justificación. Esas tres palabras, contado, cuenta, atribuir, son todas traducciones de la misma palabra griega. Esas tres palabras significan exactamente lo mismo. Y sabe, se trata de un término bancario. La palabra griega significa, o tiene la idea, de ingresar algo a cuenta, en el registro bancario de uno. Cuando usted recibe un salario o una jubilación, directamente allí va al banco, es puesto a su cuenta, es atribuido a su cuenta, y eso para su bien. Bueno, déjeme decirle que al examinar la cuenta de Abraham, no encontramos nada acreditado a sus obras. ¿Lo ve? Dios tiene los registros en el día en que Abraham creyó en Dios. Dios abrió el libro y allí tenía la página de Abraham y entonces anotó en esa página: Abraham creyó en mí, confió en mí. Y en la palabra de Dios, Dios contó, imputó, atribuyó justicia a Abraham. Puso la justicia en la cuenta de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó a Dios. Lo leemos en Génesis 15:6. Cuando Dios le dijo a Abraham: mira ahora los cielos
cuenta las estrellas si las puedes contar. Cuando Abraham miró hacia arriba, y no sé cuántas estrellas habrá contado, pero enseguida se dio cuenta que no podía contar más. Entonces Dios le dijo a Abraham: deja de contar, así será tu descendencia, tan innumerable como las estrellas de los cielos. Ahora Abraham tenía que tener mucha fe para creerle a Dios. Y cuando él creyó en Dios, Dios escribió en su libro: a la cuenta de Abraham, justo, lo declaro justo. Entonces, cuando examinamos la cuenta de Abraham, no vemos nada acreditado a sus obras. Pero Dios le atribuyó, le acreditó, le puso a su cuenta justicia por su fe. Abraham es presentado como un pecador que Dios reprimió por decir de una mentira. Si usted recuerda en el Génesis, Abraham es presentado como un pecador que Dios reprimió, reprendió por decir una mentira. No vemos ningún intento por encubrir el pecado de Abraham. De hecho, él mintió por lo menos 2 veces. Pero vemos que Dios adjudicó su justicia a la cuenta de Abraham. ¿Lo ve, mi amigo? Es muy importante que comprendamos que este acto de Dios es verdadero, es real. Dios quita para siempre nuestros pecados, los pecados de la persona que confía en la redención que Dios provee por medio del Señor Jesucristo. Y Dios adjudica su justicia a esa persona para siempre. Una pregunta: ¿está usted en los registros de Dios? ¿Hay una página en la cual Dios anotó su nombre como justo? De ser así, está porque usted ha creído en el Señor Jesucristo, mi amigo. Si usted no ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, entonces Dios todavía no ha escrito su nombre en el libro en que Él lo declara justo. No lo ha contado, no le ha adjudicado todavía, no le ha atribuido todavía su justicia. Pero en el momento en que una persona cree en el Señor Jesucristo, confía en Él como Salvador personal, ese creyente es declarado inmediatamente justo delante de Dios, y eso por Dios mismo, ¿no? ¿Ha dado usted ese paso de fe, mi amigo? Reciba a Cristo como Salvador. Dios lo justificará por su fe. Le atribuirá su justicia, lo declarará justo. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos ha terminado por el día de hoy. Les aconsejo una vez más, lean por estos días Romanos capítulo 4. Si Dios quiere, avanzaremos en nuestro próximo programa. Que Dios les bendiga y gracias por habernos sintonizado una vez más. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.